Durante los siguientes minutos vamos a conocer los pasos necesarios para instalar el sistema MRV3S. Empecemos. Lo primero que haremos es instalar la unidad exterior. Utilizando un nivel, colocaremos la base totalmente horizontal. Si la unidad queda desnivelada, puede producirse exceso de ruido y vibraciones, deterioro del motor ventilador y daños en el circuito frigorífico interno. Siguiendo el manual de instalación, dejaremos las distancias laterales, traseras y frontales adecuadas. A continuación, colocamos los amortiguadores. La selección incorrecta de los amortiguadores o su omisión pueden dañar la instalación o provocar un exceso de vibraciones que se transmitirán a la planta inferior. Situamos la unidad exterior sobre los amortiguadores y los aseguramos apretando las tuercas de sujeción. Veamos también un ejemplo de unidad exterior fijada sobre soportes de pared. Tomando como medida las distancias entre las patas de la unidad, hacemos las dos líneas verticales sobre las que pondremos los soportes. Marcamos los puntos de sujeción, taladramos e insertamos los elementos de fijación adecuados al peso de la unidad y tipo de pared. Fijamos los soportes y colocamos los 4 amortiguadores. Una vez hecho, situaremos la unidad sobre los amortiguadores y la fijaremos con las tuercas de sujeción. Elegiremos la ubicación de la unidad interior teniendo en cuenta las distancias de seguridad respecto a las paredes laterales y suelo. Mediremos la distancia entre los anclajes y marcamos los puntos de fijación en el techo. También podemos utilizar la plantilla incluida en el embalaje. Colocamos los elementos de fijación y los amortiguadores que impedirán la vibración. Situamos la unidad interior en sus soportes de fijación y la nivelamos horizontalmente. Por último, ajustaremos todos los puntos de fijación para sujetarla sólidamente. Como en el caso anterior, elegiremos la ubicación de la unidad interior teniendo en cuenta las distancias de seguridad respecto a las paredes laterales y al suelo. Instalamos los elementos de fijación y comprobamos que tenemos la unidad en el sentido correcto, fijándonos en la flecha que figura en el cartel Up. Colocamos los amortiguadores y anclamos la unidad. La salida y entrada del aire puede realizarse de varias maneras. Nosotros vamos a hacerlo mediante un conducto rectangular de salida de aire. Para ello necesitaremos una pieza rectangular de fibra especial para la conducción de aire, cuchillas de corte y cinta adhesiva metálica. Comenzaremos midiendo el tamaño del conducto de salida de aire. Siguiendo esas medidas, cortaremos la pieza de fibra para la conducción de aire. El sistema frigorífico cuenta con dos componentes, la tubería y el aislante. Veamos detalladamente cómo instalarlos. La tubería frigorífica debe quedar bien fijada a la instalación mediante fijaciones o soportes, tanto si la colocamos vertical como horizontalmente. Situamos las fijaciones y soportes a lo largo del recorrido de la tubería frigorífica y medimos las distancias de los tramos de tuberías que necesitaremos. Trasladamos estas medidas a los tubos para cortarlos. Situamos la tubería en el interior del cortatubos y apretamos la cuchilla hasta que la roce ligeramente. A continuación, comenzamos a cortar girando el cortatubos. En el momento en que notemos que la presión es menor, apretaremos más ligeramente para no deformar la tubería. Seguiremos girando el cortatubos hasta cortarla definitivamente. Colocamos la tubería cortada con la salida hacia abajo y con un escariador perfeccionamos los bordes hasta dejarlos lisos, eliminando los restos de cobre que hayan podido quedar. Las virutas caerán por el tubo impidiendo que queden en su interior y provoquen obstrucciones o daños en la instalación.
Para evitar la entrada de elementos extraños a su interior durante la instalación, taparemos las entradas de las tuberías. Nuestra siguiente operación es instalar el distribuidor de gas y líquido. Para ello tendremos que realizar varias soldaduras y necesitaremos equipo de soldadura, varilla de soldar con un contenido en plata del 20%, botella de nitrógeno con medidor especial, puente de manómetros y manta ignífuga. Antes de empezar a soldar, prepararemos el distribuidor, comparando su diámetro con el de la instalación. Una vez hecho, cortamos el distribuidor. Tomamos la tubería y quitamos el tapón del extremo opuesto al que vamos a soldar e introducimos la manguera de nitrógeno. En el otro extremo situaremos el distribuidor. Es muy importante que el flujo de nitrógeno sea óptimo para eliminar el oxígeno e impedir que haya combustión en el interior de la tubería cuando soldemos. La combustión provocará impurezas y el refrigerante que circulará por su interior arrastrará esas impurezas, pudiendo obstruir los filtros, contaminar tanto el circuito frigorífico como el aceite del compresor y terminar provocando una avería grave en la instalación. Si vamos a soldar cerca de paredes u objetos que puedan quemarse, los protegeremos del calor colocando la manta ignífuga justo detrás del punto de soldadura. Comenzamos a soldar introduciendo un flujo de nitrógeno a baja presión hasta que salga por el otro extremo de la tubería. Calentaremos entonces los dos extremos de las piezas que vamos a unir, dándoles la misma cantidad de calor hasta que adquieran un color naranja. En ese momento, introduciremos la varilla de soldar y repartiremos el material de plata por toda la superficie para que queden perfectamente unidas. Apagamos los equipos y comprobamos la soldadura. En los lugares de difícil acceso podemos ayudarnos con un pequeño espejo. Continuamos con la instalación de la tubería frigorífica. Nos encontraremos con una curva en el circuito que podemos solucionar de dos formas: bien soldando un tramo curvo o bien doblando la tubería. En el primer caso, procederemos igual que en la soldadura del distribuidor. El curvado de la tubería lo realizaremos con un curvador de tubería. Quitamos los tapones, introducimos el curvador y agarrando fuertemente por ambos extremos, la doblamos hasta alcanzar el ángulo deseado. Extraemos el curvador y colocamos de nuevo el tapón en el extremo. Es muy importante elegir correctamente el aislamiento que vamos a usar, ya que mejorará el rendimiento del sistema y evitará las pérdidas de agua por condensación cuando el sistema funcione en modo frío. Medimos el aislamiento que necesitamos y con el tubo siempre tapado lo introducimos en la tubería sin romperlo. Ya hemos instalado, soldado y aislado la tubería del circuito frigorífico. En la tubería de la unidad exterior colocaremos una válvula para más adelante introducir nitrógeno y comprobar que no haya fugas. Una vez cortemos la tubería, realizaremos las uniones abocardadas. Para ello, introducimos la tuerca en la tubería y fijamos el puente del abocardador. Seleccionamos el diámetro apropiado para la tubería y apretamos la tubería para que quede bien fijada, dejando que sobresalga entre 1 y 3 milímetros. Colocaremos la herramienta cónica sobre el tubo y lo giramos hasta que haga tope. A continuación, retiraremos el puente abocardador para comprobar que los bordes de la tubería han quedado lisos y sin fisuras. Si apreciamos algún defecto, deberemos repetir el proceso. Alineamos horizontalmente la tubería con la entrada de la unidad interior, introducimos la tuerca y la roscamos hasta donde sea posible utilizando una llave fija y una llave dinamométrica que nos permitirá ejercer el par de apriete correcto. Repetiremos este proceso en todas las uniones abocardadas.
Consultaremos el manual de instalación para elegir el tipo de cableado de voltaje y de comunicación. Empezamos instalando los dos tubos eléctricos lo más rectos posible y bien fijados para facilitar la introducción de los cables de voltaje en uno de ellos y de los cables de comunicaciones en el otro. Conectamos el cable de voltaje al cuadro eléctrico general instalando un disyuntor adecuado. Ahora vamos a ver con detalle cómo realizar la instalación eléctrica de la unidad exterior y de la interior. Tomamos los terminales de los cables eléctricos y de comunicación, pelamos las puntas y colocamos conexiones tipo Faston. Acto seguido introducimos los cables en el bloque de terminales RSTN para los cables de voltaje y PQ para los cables de comunicación. Debemos recordar que el cable azul de voltaje va conectado en neutro y que la malla del cable de comunicación PQ se conectará a tierra. Preparamos los cables con conectores Faston e introducimos los cables en el bloque de terminales LN tierra para los cables de voltaje y PQ para los cables de comunicación, manteniendo el mismo orden para todas las unidades interiores. Una vez más conectamos la malla del cable de comunicación a tierra. Veamos cómo instalar el sistema de desagüe en las distintas unidades. Es muy importante colocar adecuadamente el desagüe en la unidad exterior, ya que ésta produce agua cuando funciona en modo calor. Insertaremos la tubería de desagüe dentro de la pipeta. Después, localizaremos el agujero de desagüe de la unidad exterior y la insertamos dentro, asegurándonos de que la pipeta quede bien fijada. Las unidades interiores de cassette cuentan con una bomba para desalojar el agua. Podemos consultar las medidas máximas de la impulsión de la bomba en el manual de instalación, sección desagüe. Tomamos el manguito flexible del embalaje y lo colocamos en la salida del desagüe de la unidad interior apretándolo con firmeza. Medimos el diámetro de la salida del tubo de desagüe de la unidad para utilizar uno de la misma medida y lo conectamos a la toma general de desagüe. Tan solo nos queda comprobar que la elevación del tubo de desagüe no excede la longitud descrita en el manual de instalación. Para realizar el test de fugas, comenzamos conectando la manguera de nitrógeno a la válvula que ya colocamos al final de la tubería de la unidad exterior. Introducimos presión progresivamente hasta alcanzar el punto óptimo de 40 bar en todo el sistema. Lo dejaremos así 24 horas. Transcurrido ese tiempo, comprobaremos si la presión se ha mantenido o por el contrario ha bajado. Si es así, volveremos a presurizar el sistema revisando una a una todas las soldaduras. En este paso vamos a extraer el aire ambiente del interior del circuito y eliminar los restos de humedad mediante un proceso de vacío. La humedad ataca muy agresivamente al refrigerante R410A y puede contaminar todo el circuito frigorífico. Cuanto más intenso sea el vacío, mejores resultados obtendremos. Para ello, conectaremos una bomba de vacío de altas prestaciones al puente de manómetros, la manguera de servicio y la entrada central. A continuación, conectamos las mangueras de alta y baja presión a las válvulas de servicio de la unidad exterior. Controlamos el proceso mediante el vacuómetro hasta alcanzar una presión de vacío de menos 755 milímetros columna de mercurio. Para eliminar la humedad dejaremos trabajar a la bomba dependiendo de la longitud total de la tubería del sistema. Ya estamos preparados para añadir la carga de refrigerante adicional, de acuerdo con las indicaciones que aparecen en el manual de instalación. Desconectamos la bomba de vacío y colocamos la botella de refrigerante junto con su báscula. En ese momento nos pondremos unos guantes especiales para evitar quemaduras químicas. Abrimos la botella para eliminar el aire que ha entrado al desconectar la bomba de vacío.
Es importante comprobar que el refrigerante está en estado líquido, ya que nunca puede añadirse en estado gaseoso. Presionamos la tecla tara de la báscula y leeremos en la pantalla 0 kilogramos. Solo entonces abriremos los reguladores alta y baja del puente de manómetros. A través del cristal del visor nos aseguraremos de que efectivamente el refrigerante está en estado líquido. Cuando alcancemos la cantidad de refrigerante deseada, cerraremos los reguladores de alta y baja. Ya podemos abrir las válvulas de servicio de líquido y gas de la unidad exterior. Para hacerlo, quitamos las tuercas de las válvulas de servicio de gas y líquido e introducimos una llave tipo Allen, introduciéndola dentro de la válvula y girándola sin forzar para no dañarla. Para la puesta en marcha de las unidades interiores es necesario programar cada unidad a través de los microinterruptores de la placa electrónica. Vamos al switch SW3 y colocamos los interruptores 1 y 2 en todas las unidades en ON. Después, programamos el número de dirección de cada unidad desde 0 hasta 128 en los interruptores 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez programadas las unidades interiores, tenemos que terminar el proceso de configuración de dirección de la PCB exterior en el switch SW1. Activamos el disyuntor de la instalación y después de 30 segundos situamos el switch SW1 interruptor 4 en ON. Procederemos a colocar los mandos de control de las unidades interiores. Ahora ya solo nos queda poner en marcha la instalación y comprobar su funcionamiento. Gracias por su atención.